Buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por nombre SOS. ¿Es el suicidio la única solución? El docente que impartirá la presente sesión es Jorge Ayala. Él es psicólogo clínico, diplomado en terapia sistémica breve y en terapia narrativa, máster en psicooncología en la Universidad de Valencia, docente de la Universidad Peruana Unión en Lima, conferencista internacional. Ha dictado cursos y talleres en Perú, Bolivia, Argentina, México y Chile. Autor de capítulos en libros Terapia Sistémica Breve, Fundamentos y Aplicaciones 2014, Manual de Terapia Sistémica Breve 2016 y Estrategias Creativas en Psicoterapia Breve en 2018. Finalmente, pueden encontrar más información del docente en su página web www.ayalajorge.com. Deberían escribirse, la escriban en el chat en un segundo. A continuación vamos a dar inicio a la presentación del docente. Una vez que este termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Abordaje del riesgo suicida desde la terapia centrada en soluciones, que tendrá sus sesiones en vivo los días 16 y 18 de junio. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser psicólogo o en su defecto estudiante cursando del último año de la carrera de psicología. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final, y así todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Finalmente, para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, en www.adipa.cl/seminarios. También los diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como en Spotify, buscando Adipados. Y también muchas noticias sobre la actualidad en esta área, las que podrás encontrar en nuestro blog www.adipa.cl/noticias. Todo esto y más podrán verlos en nuestra página web www.adipa.cl. Muchísimas gracias, profesor. La sala es tuya. Gracias también. Y nada, les agradezco mucho por acompañarme el día de hoy en este seminario. Si es que alguien tiene alguna pregunta en el curso de mi presentación, no tenga pena en interrumpir para poder hacer una pausa y para poder conversar y responder a cualquier pregunta que tengan. Tienen la opción de levantar la manito aquí en Zoom, así que pueden levantar la mano y yo puedo detenerme para responder cualquier pregunta que tengan que esté relacionada con lo que ande contando en ese momento. Ya estarán de acuerdo todas y todos de que una de las situaciones más desafiantes que abordamos en terapia es la idea del suicidio como una solución que remediará los problemas. El suicidio como la solución definitiva. En el año 1942, Albert Camus, que es el Premio Nobel francés de literatura, un Premio Nobel francés de literatura, señaló que no hay más que un solo problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Para Camus, el suicidio era la gran pregunta y el suicidio era el gran problema filosófico, el más serio de todos. Juzgar si la vida es o no algo digno de vivir. Si trabajamos como terapeutas, tarde o temprano nos tocará atender una situación de estas. Y creo yo que más vale que estén preparadas, que estén preparados para poder estar en una conversación que requiere básicamente de esperanza y requiere de razones para vivir. Fíjense, hay un libro muy interesante de un personaje llamado David Aldrich. El libro se llama Suicide: The Tragedy of Hopelessness, que podríamos traducir como Suicidio, la tragedia de la desesperanza. En este libro hay una cita súper interesante que tengo aquí de Aldrich que dice: antes que la gente se suicide, muchos han tenido contacto reciente con una agencia de ayuda. 2/3 de los que contactan con su médico de cabecera han recibido medicación, que aproximadamente la mitad utiliza para envenenarse. O sea, según los datos que tiene Aldrich,
Me parece que hay un micrófono que está abierto y se está colando. Ahí me ayudas con eso, Mayra, please. Según los datos de Aldrich, la mitad de personas que reciben medicación utilizan la medicación para suicidarse. Utilizan la medicación como vía de envenenamiento. Y dato no curioso, sino dato preocupante al que llega mucha de la literatura y muchas de las investigaciones que podemos encontrar sobre el tema, es que la mayoría de personas que se suicidan lo hacen generalmente después de haber visitado una consulta, después de haber mantenido contacto con un profesional de ayuda. Aldrich, en su libro, también revela una verdad que descubrimos en la terapia, que si bien el paciente puede sentir que actúa de manera aislada cuando toma la decisión de suicidarse, en realidad las razones del suicidio son esencialmente sociales. Por lo tanto, como señala otro autor que se llama John Eldredge, que tiene un libro que se llama Caring for the Suicidal, que podríamos traducir como cuidando a los suicidas, y lo señalo en inglés no porque tenga alguna clase de exquisitez con el idioma o con el lenguaje, sino porque son libros que no tienen todavía traducción en nuestro idioma. El libro de John Eldredge lo podríamos traducir como cuidando a los suicidas. Y fíjense lo que señala Eldredge en el libro. Dice que es la calidad de los encuentros personales lo que al final se convierte en un factor esencial para crear un cambio positivo. Es decir, es la calidad del encuentro, es la calidad de la relación terapéutica la que al final se termina convirtiendo en uno de los factores más importantes para poder crear un cambio social positivo cuando las personas están pensando en el suicidio. Y no es ninguna novedad porque muchas de las investigaciones que encontramos sobre el éxito de la psicoterapia señala como, digamos, en esta estadística hay un cuadro bien interesante que señala que el 40% de éxito de una terapia se relaciona con factores extraterapéuticos, es decir, con todo lo que la gente trae a consulta, que es un conocimiento y un saber desarrollado anteriormente a la terapia. Es decir, el 40% de éxito depende de que el terapeuta o la terapeuta pueda incorporar estos saberes y estos recursos como parte del universo terapéutico. Eso, en primer lugar. El segundo lugar, el 30% de éxito de una terapia está determinado por la relación terapéutica, por lo que pase entre consultante y terapeuta, por lo que circule entre ambas personas. Lo que el consultante pueda sentir de la relación que tiene con el terapeuta, de lo importante que pueda ser la relación y de lo importante que sienta que es su deseo, su propósito y su intención, de eso va a depender el éxito de la terapia. Los otros 15 son efecto placebo y los otros 15 tienen que ver únicamente con el enfoque terapéutico. Por lo tanto, es importante que cuando practiquemos un enfoque podamos tener en consideración ambos factores, factores extraterapéuticos y el factor relacional, ¿ok? La calidad del encuentro personal. De manera que la sesión de terapia se convierte para el paciente o para la persona que está ideando el suicidio como una solución, se convierte en un encuentro personal que puede ser determinante si recordamos lo que señalaba anteriormente Aldrich, que la gente antes de suicidarse ha pasado ya por un proceso de ayuda, por un proceso que probablemente no marcó la diferencia y no significó lo suficiente para que la persona recupere algo muy importante, que es la esperanza. Porque eso es lo que hacemos cuando nos encontramos con una persona que está pensando que el suicidio es la única solución. Lo que hacemos es acompañar para descubrir cuáles son sus razones para vivir. ¿Ok? Eso es para nosotros lo más importante. Hay enfoques y hay conversaciones que, lejos de estar vinculadas con las razones que tiene la gente para vivir, está más bien vinculándose con las razones que tiene la gente para morir. Cuando las personas llegan a creer que el suicidio es la única solución, se instala esta mentalidad a la que hace referencia el título de este seminario, la mentalidad SOS, que en inglés son las siglas de Suicide is the only solution. El suicidio es la única solución. Esa es la mentalidad con la que las personas se aproximan a encontrar una solución a eso que ya no tiene sentido.
En este sentido, la terapia lo que exige es que la persona tenga que afrontar la cuestión de la propia vida y saber si vale la pena vivirla. Y ahí está lo que debemos indagar. ¿Qué hace que valga la pena vivir la vida? Eso nos interesa muchísimo. Establecer conversaciones y desarrollar indagación que nos ayude a descubrir qué hace que para esa persona todavía valga la pena vivir, porque si está en la consulta y se está conversando con nosotros, es porque todavía alguna esperanza o alguna razón para vivir está sosteniendo su vida. ¿Por qué es importante esto? Porque creo que los seres humanos hemos adquirido la costumbre de vivir antes que la costumbre de pensar. Vivimos antes que pensamos. Así que la terapia, vivimos antes de pensar, así que la terapia debería de ser una invitación a pensar. La terapia, la conversación terapéutica debería ser siempre una invitación a reflexionar y a reconocer el sentido de la propia vida para que la persona pueda reafirmar su capacidad de poder disfrutar de la vida, su capacidad de hacer que la vida tenga particularmente sentido. Una de las grandes preguntas que se hacen las personas en consulta es ¿para qué estoy aquí? Esa es probablemente la pregunta que la persona que piensa en el suicidio como única solución se hace. ¿Para qué estoy aquí? Es probablemente la pregunta que está intentando resolver. Y es esa misma pregunta la que debemos ayudar a responder los terapeutas en cada encuentro. Estamos comprometidos con resolver esa pregunta y que la persona pueda encontrar una respuesta. ¿Para qué? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí conversando conmigo? Porque la idea del suicidio aparece cuando la palabra ya no tiene sentido, cuando la palabra ha sido despojada de su significado, cuando para la persona hablar ya no significa nada y no encuentra respuestas significativas en ninguna conversación. Es decir, todas las conversaciones que esta persona ha sostenido han perdido su capacidad de significado y han perdido su capacidad de responder a un deseo. Han perdido su capacidad de conectar o vincularse con un sueño o con razones para vivir. Esta persona probablemente cree que conversar con papá no tiene sentido, que conversar con mamá no tiene sentido, que conversar con un amigo o una amiga va a significar exactamente lo mismo, probablemente una retahíla de consejos, de tips y de cosas que no tienen sentido para la persona. De manera que la conversación que va a tener con nosotros tiene esa fuerte carga de significado y tiene además esa fuerte carga de oportunidad y tiene esa fuerte carga de responsabilidad. Entonces, ¿qué clase de conversaciones deberíamos ocuparnos en crear? ¿Qué clase de conversaciones nos interesan? Fíjense, hace unos 2 años y medio aproximadamente conocí en consulta a Andrea, una adolescente de 14 años que había tenido ideas suicidas un fin de semana. Yo me encontraba en México, había viajado a Tampico para desarrollar un taller, para facilitar un taller, y su papá me llamó el día jueves exactamente. Su papá es médico y un amigo psiquiatra le había recomendado que visitaran el Hospital de Salud Mental Víctor Larco Herrera, de aquí de la ciudad de Lima. Yo vivo aquí en Lima, en Perú. El Víctor Larco Herrera, más conocido como el Larco Herrera, es uno de los principales y más grandes hospitales de salud mental que tiene este país. Y una vez que visitaron el Hospital Víctor Larco Herrera, quisieron internarla a ella. Él, que es médico y conoce las condiciones del hospital y pudo verlas en ese mismo momento, dijo que no había manera de dejar ahí a su hija y decidió preguntarle si se le ocurría alguna otra idea, y es allí donde ella le dice que preferiría, en vez de quedarse allí en el Arco Herrera, preferiría irse a la casa de la abuela y pasar el fin de semana con ella. Yo apenas aterricé a Lima el día lunes y ese día nos vimos. Si recibo una llamada como una solicitud como esa, yo busco atenderla de inmediato. De haber estado en Lima, la hubiese visto probablemente el mismo día de la llamada, pero como me encontraba fuera, lo único que pude hacer fue conversar con el papá y indagar con él algunas señales de seguridad para que pudiera ayudarle a Andrea a disuadir la idea del suicidio en ese momento como única solución. Yo creo que hay que responder siempre a estas situaciones pronto.
Entonces, Andrea llegó a consulta el día lunes y la conversación inicia de manera atípica a lo que uno puede imaginarse como una consulta o una conversación con una adolescente que trae ideas suicidas, con una adolescente que pasó muy mal el fin de semana y unos padres desesperados porque ella fuera a terapia. Lo curioso es que en el momento en que yo abrí la puerta de la consulta, le vi una sonrisa. Le vi a Andrea una sonrisa. Me percaté de eso de inmediato y le pregunté a Andrea qué cosa le hacía sonreír. Y Andrea me contó que recordó, que había recordado antes de ingresar a la consulta un meme de una página de memes de sociología que ella suele consultar cuando quiere ponerse de buen ánimo. Entonces le pedí que me contara de qué iba el meme y me dijo que haría un esfuerzo para que yo me creara una imagen exacta en la mente y lo logró hacer exitosamente. Y nos reímos mucho cuando me contó de qué iba el meme. Denme un minuto que están tocándome la puerta y no hay nadie que pueda abrirla ya. Así, un segundito. Ok, entonces nos reímos en ese primer minuto, ¿ya? Y sonreír y pasarla bien cuando se atraviesa por un momento difícil no está bien visto, ¿no? Cuando uno pasa por un momento difícil, lo que culturalmente nos han dicho es que hay que poner cara seria, cara larga o lo mejor que podemos hacer es entristecernos con la otra persona. Pero lo importante que hay que saber aquí es que en los momentos difíciles las personas también saben responder útilmente cuando tienen la oportunidad de hacerlo. Cuando tienen la oportunidad de hacerlo, las personas pueden lograr útilmente hacer algo conveniente que termina convirtiéndose en una oportunidad para ellas. Entonces, yo le pregunté a Andrea cómo es que había afrontado el fin de semana. Le dije que sabía que había sido duro para ella porque me lo había contado su papá y Andrea me respondió que cansada de tener ideas turbias en la cabeza, ideas turbias e inútiles, había decidido ir a pasar el fin de semana, el viernes, sábado y domingo, en casa de su abuela porque sabía que tendría mucha tranquilidad ahí. Entonces le pregunté cómo sabía eso, que la casa de su abuela era un sitio que le daba tranquilidad y me contó que desde pequeña, siempre que había necesitado claridad en su pensamiento, siempre que había necesitado de una reflexión que fuera útil, visitaba la casa de sus abuelos para poder pasar tiempo con ellos. Ella me dijo que su abuelo era la persona más lúcida que ella había conocido y hoy que ya no está entre nosotros porque el abuelo falleció, acostarse en la cama de su abuelo y dormir con su abuela le generaba una paz enorme. Le permitía pensar claramente y dejar que todas las ideas turbias desaparezcan. Me decía que conversaba con la almohada imaginando que la almohada era el oído de su abuelo y la voz de su abuelo. También me contó que ese sábado su tía, que vive con la abuela, había recibido visita, gente adulta, y en ese momento me acuerdo que nos encontrábamos en contexto político de elecciones. Y ella me contaba que le gustaba mucho poner en aprieto a los adultos con preguntas de política y con preguntas sociológicas, ¿no? Porque le encantaba a ella muchísimo, le encantaba mucho la política. De hecho, esa misma tarde me contó que había preparado un trabajo sobre la propaganda en, el, en la China de Mao Zedong. Entonces, me dijo que ese sábado la pasó bien, poniendo en aprietos a los amigos de la tía, haciéndolos sentir un poco bobos e ignorantes. Y de manera que el día lunes ella volvió a su casa más tranquila y había vuelto a la terapia con un mejor humor. Me contó que eso era todo lo que probablemente necesitaba para poder aclararse y para poder llegar a la conclusión de que pensar en matarse finalmente había sido una tontería, que no podía matarse ni podía acabar con su vida por una razón como la que pensaba que lo merecía. Le pregunté si había tenido oportunidad de hablar de eso con alguien más, y me dijo que no. Le pregunté si le estaba resultando útil conversar conmigo de todo eso y me dijo que le estaba resultando sumamente útil. ¿Qué es importante entonces en el proceso de ayuda? ¿Qué es importante cuando viene a la consulta una persona
que está pensando que el suicidio es la única solución o que está ideando el suicidio o está pensando que acabar con su vida puede ser en ese momento la mejor alternativa. Déjenme que les comparta mi pantalla. Tengo unas diapositivas con las que voy a continuar con esta presentación. Entonces, una pregunta muy importante que hay que resolver, sea el enfoque que sea que estén desarrollando, es la pregunta: ¿qué es importante para el proceso de ayuda? ¿Qué es importante considerar cuando estamos trabajando con una persona? ¿Qué es importante considerar cuando nos encontramos con una persona que está ideando el suicidio como una solución? Déjenme aquí. Ya, ahora sí. Entonces, para el proceso de ayuda es muy importante considerar siempre que nos encontramos con personas que cuentan con los saberes, que cuentan con los recursos, que cuentan con las fortalezas necesarias para salir adelante. Lo que normalmente uno supone, piensa e informa la conversación cuando se encuentra con una persona que está o entristecida o se encuentra pensando que el suicidio es la solución o que se encuentra recuperándose tras haber efectivamente intentado el suicidio. A veces llegan personas que tienen vendas en las muñecas porque han intentado cortárselas. A veces llegan personas en un estado de sedación total porque se encuentran medicadas. Incluso en esas situaciones es importante suponer, es importante reconocer y es importante informar la conversación, considerando que son personas que, a pesar de la situación que están viviendo, son personas capaces, son personas inteligentes, son personas que han desarrollado recursos y que cuentan con fortalezas individuales y contextuales para salir adelante. Esa es la primera suposición con la que nos aproximamos a esas personas. Lo segundo es que descartamos completamente hacer alguna pregunta que ponga a la persona en una situación de lucha con el pasado. ¿Por qué hice esto? No sé qué estaba pensando en ese momento, y que la persona intente culparse de lo que ha ocurrido, de que la persona intente tener una respuesta a la pregunta ¿por qué?, que es una pregunta que no nos interesa y es una pregunta que no consideramos como una pregunta útil en estas situaciones. 3, es importante ayudar a que la persona construya novedad. Con construir novedad nos referimos a que algo que existe y algo que se encuentra allí tome otro carácter, tome un carácter recursivo, se convierta en algo que la persona en la conversación está descubriendo que funciona y que resulta tremendamente útil. Ejemplo, lo que me decía Andrea, estamos construyendo novedad cuando estamos indagando cómo se le ocurrió a Andrea ir a la casa de los abuelos. ¿Cómo reconoce Andrea que la casa de los abuelos es una casa donde siente tranquilidad? ¿Cómo le hace Andrea para ponerse a conversar imaginariamente con el abuelo? ¿Cómo le hace Andrea para convencer a su abuela de compartir la cama con ella? ¿Cómo Andrea ha logrado desarrollar conocimiento para estar a la altura de una conversación adulta sobre política y sociología? Cuando estamos dándole significado y le estamos dando carácter a todas esas historias, estamos construyendo novedad en la vida de la gente. Algo que para la gente era minúsculo se exotiza, se convierte en algo importante, se convierte en algo que en la relación con el terapeuta, que en la indagación y en la conversación, se convierte en algo generativo, en algo que ayuda a las personas a salir adelante. Con eso lo que hacemos es construir novedad. Y lo cuarto es diseñar el futuro preferido. Imaginar o acompañar a la persona a imaginar cómo serán las cosas de aquí en adelante, qué es lo que espera para reconocer que vive la vida con esperanza, qué es lo que tendría que suceder para darse cuenta de que las cosas están mejorando, qué relaciones son relaciones que tiene que incorporar nuevamente, qué acciones van a ser acciones útiles de aquí en adelante y todo lo que tenga que ver con el futuro, porque el único lugar del que vamos a disponer desde ese momento y en adelante es el futuro, que hasta ese momento probablemente ha sido oscuro para las personas. Pero lo mejor que le puede pasar al futuro es que sea oscuro, decía Virginia Woolf, una gran escritora clásica. Decía que el futuro es oscuro, que es en realidad lo mejor que le puede pasar al futuro, porque cuando vemos el futuro con oscuridad, siempre habrá una luz que pueda iluminar, siempre hay un reflector que pueda
poner el foco ahí donde la gente necesita y requiere ver las cosas de otra manera. Diseñar el futuro es algo que nos interesa muchísimo cuando conversamos con las personas en estas situaciones, recordando que es particularmente en la interacción social donde se van a reconstruir qué nuevos sentidos son posibles, cuáles son los más adecuados y qué se puede esperar de las personas y qué se puede ofrecer también a las otras personas. Eso es un punto para nosotros muy importante. Creamos conversaciones que están interesadas en descubrir modos de afrontamiento que las personas van desplegando para poder responder a la crisis. ¿Ya? Porque lo que desata la idea del suicidio y lo que pone a la persona en riesgo suicida, o lo que lamentablemente hizo pensar a la persona que el suicidio era la única solución, es una situación de crisis. Es una situación crítica. Allí donde hay ideación o riesgo suicida, hay una situación crítica, hay una transición crítica. Y lo interesante y la buena noticia es que las personas estamos siempre respondiendo a la crisis. Estamos respondiendo a la crisis todo el tiempo. Todo el tiempo estamos gestionando la crisis, porque no existe algo como estar en crisis per se. Cuando alguien dice estoy en crisis, en realidad lo que está queriéndonos decir es me encuentro en proceso y gestión de crisis. Porque todo el tiempo estamos gestionando la crisis, todo el tiempo estamos afrontándola. No existe algo como estoy en crisis. Estamos siempre en proceso de crisis. Y en ese sentido, a nosotros nos interesa muchísimo indagar cuáles son las iniciativas de afrontamiento que las personas están ejecutando, las iniciativas de afrontamiento que las personas están poniendo en acción y están poniendo en evidencia. ¿Ok? Y tenemos dos elecciones aquí, únicamente dos. O sea, cuando una persona se encuentra en una situación de crisis y hay riesgo o ideación suicida, uno solamente puede elegir como terapeuta situarse en una conversación que privilegie cualquiera de estas dos cosas. O profundizan en la crisis o más bien acompañan a procesar la situación de crisis. ¿Ok? Sobre esto vamos a mirar ahora, ¿no? ¿Qué sucede cuando ustedes lo que eligen es profundizar en la crisis? Es decir, preguntar qué pasó, qué te llevó a hacer esto, por qué pensaste que esta era una solución. Cuando empiezan a preguntar por qué, y empiezan una búsqueda para encontrar la causa o la razón de la crisis, de la ideación suicida, del intento, empiezan a crear una búsqueda sin foco, que lo único que va a producir en ese momento es anomia, polarización, atribución de culpas, y no se discriminan los temas que en ese momento probablemente son más importantes. Cuando uno profundiza y hace preguntas para saber por qué, las realidades, las relaciones y los valores que en ese momento están resultando útiles y la gente está utilizando, pierden su eficacia, pierden congruencia y pierden las personas la posibilidad de poder generar respuestas adecuadas a la crisis. Hay muchas conversaciones que están informadas por la idea de que hay que profundizar en la crisis lejos de afrontarla. Tienes la mano levantada, Estefanía. ¿Quieres hacer alguna pregunta? En realidad justo, bueno, tenía como desde el principio, ¿no? Hablaba de la acumulación de crisis, bueno, eso es lo que puse yo. Cuando uno intenta, digamos, o piensa que quiere o que el sí es la solución a suicidarse. Habías comentado anteriormente que muchos llegaban a consulta dopados, alterados o ya vendados. En mi experiencia he tratado con personas así y también iba justo al proceso de cuando uno no es escuchado. Me ha pasado de estar con consultantes que han salido de una sesión con su psiquiatra y de llegar al lugar en donde ellos viven, muchísimos más alterados, al no sentirse escuchados. El brote es mucho peor porque luego, si ellos ya se cortaban, lo que hacen es volverlo a hacer.
suelen, si tenés a mano, como dicen ellos, o sea, intentar buscar cualquier opción para llevar al cabo el sí, pero también hay personas que luego de no ser escuchados y esa acumulación de crisis, y también es mi experiencia, es darse por vencido y decir, bueno, intenté pensar que buscar ayuda antes de un suicidio era como, pero ¿qué pasa cuando se rinden? Porque hay muchas personas que no se sienten escuchados y al enfocarnos, como decía usted recién, en las crisis, el problema se agrava y terminan convencidos de que sí, que suicidarse, perdón, es la mejor opción. No sé si me doy a entender. Sí, entiendo que lo que querías era compartir una contribución, ¿no? Básicamente, o sea, porque no ¿O todos tienes los alguna pregunta? procesos, ¿O tienes alguna pregunta? claro, porque en realidad es como que no todos los procesos tienen lo mismo, o sea, y la mayoría de los que yo conozco laboralmente están enfocados en la crisis. ¿Cómo haces o cómo hacemos hoy en día nosotros como terapeuta para enfocarnos en contribuir, digamos, con sus fortalezas y hacerlos como entender que el proceso con esas personas podría tener mayor funcionamiento si utilizamos las preguntas que utilizamos nosotros desde los centrados en soluciones? Sí, bueno, eso es algo de lo que no habría que convencer a nadie, ¿no? Eso es algo que cada persona que se encuentra contribuyendo con otras haciendo terapia debería de cuestionar. No, o sea, no podemos convencer a nadie de optar por una u otra forma de trabajo. Finalmente, eso es algo que uno como profesional debería ir de pronto descubriendo. O sea, reflexionar sobre la utilidad de las relaciones que estamos desarrollando en terapia, de los modos de hacer terapia y de los efectos que tienen esos modos y los resultados en la vida de la gente. Ok. Entonces, voy a volver a compartir nuevamente la pantalla. Y sobre el tema de la esperanza, el que está aquí comentando Sebastián, vamos a volver en un ratito. Ok, entonces, esto es lo que ocurre cuando se profundiza en la crisis. Por otro lado, podemos elegir más bien procesar, acompañar el proceso de la crisis, acompañar la gestión de la crisis, porque los procesos de crisis desarticulan. Cuando una persona está transitando una situación de crisis, se ve desarticulada, se ve desorganizada, se ve pensando de que no hay respuesta a las preguntas que en su propia mente se viene haciendo. Por lo tanto, si los procesos de crisis desarticulan, es muy útil indagar en las posibilidades de funcionamiento personal, de cómo las personas están afrontando esa situación, de cómo las personas se están encontrando en un espacio social. ¿Qué viene haciendo el espacio social por ellas? De cómo la persona está siendo incluida en ciertas redes de apoyo o cómo ciertas redes de apoyo la están incluyendo. Y poder observar también la interacción que resulta entre el contexto y las respuestas de afrontamiento, porque es ahí en las respuestas de afrontamiento y su interacción con el contexto donde la gente va recuperando los recursos y va recuperando la capacidad de establecer relaciones. Por ejemplo, ¿quién o con quién te está resultando útil relacionarte ahora? ¿Quiénes son las personas que en este momento están acompañando útilmente? Por ejemplo, próximamente vamos a tener un curso donde vamos a profundizar en esto. Es un curso de abordaje del suicidio, del riesgo y de la ideación. Y vamos a tener la oportunidad de analizar dos situaciones de consulta. Y en ambas situaciones, uno es un adolescente y la otra es una persona ya adulta joven de 19 años. En ambas situaciones vamos a descubrir cómo él señala que sus hermanos se han convertido en sus aliados. Él sí intentó el suicidio. Afortunadamente las cosas no salieron bien y sobrevivió. Y desde ese momento sus hermanos se habían convertido en sus aliados, decía él.
Y en el caso de Allison, que es la chica de 19 años, ella nos contaba que su hermana se había convertido en una fuente de apoyo. ¿Cómo? Le pregunté, y me dijo que con su hermana estaba riendo, con su hermana estaba pasándola bien, con su hermana estaba saliendo a caminar, estaban saliendo a pasear al perro y se había convertido en una persona muy, muy importante en ese momento. Entonces, las iniciativas de afrontamiento son muy importantes para poder desarrollar una adecuada respuesta de afrontamiento, para que las personas puedan reconocer sus iniciativas de afrontamiento y todo lo que está funcionando. Se requiere analizar contexto de vida, se requiere analizar los valores con los que las personas están respondiendo a la crisis, se requiere analizar las relaciones y los recursos personales. Allí alguien tiene la manito levantada. Imagino que ese no es su nombre, el que aparece ahí. Sí. No se te oye bien. ¿Dónde están? Hola. Entonces No te voy a se te- escribir la pregunta. ¿Está? Si me escribes la pregunta en el chat, te lo agradecería porque no logro escucharte. No sé si soy solo yo. Genial, escribirás la pregunta. Voy respondiendo un poco a Sebastián, ¿no? En los momentos, Sebastián, que son los momentos más difíciles, es donde mayor esperanza se requiere, donde se requiere de una esperanza activa. El mayor antídoto contra la incertidumbre es la esperanza. Es probablemente el único antídoto contra la incertidumbre. La esperanza activa, la esperanza que lleva a conectar a las personas y se convierte en una respuesta a la ansiedad y la incertidumbre, que nos va a permitir a las personas poder trascender verdaderamente el miedo, mirar el futuro con esperanza para poder superar, para permitir que surja la esperanza. Por esperanza no quiero decir que yo me voy a convertir en alguien que le va a decir a la gente: vas a salir adelante, vas a ver cómo todo mejora, vas a ver. No, o sea, eso no es esperanza, eso es cinismo, no es esperanza. La esperanza requiere de participación y reflexión crítica. Y para que surja la esperanza, la dimensión interior de la vida, tanto individual como colectiva, debe de ser realizada, debe de ser imaginada y debe de resultar posible. ¿Ok? La esperanza para mí es una especie de puerta o la visión de una puerta, cuando eres capaz de ver que hay algo más allá que puede abrirse y que puede haber un camino a seguir, que no está abierto en este momento, que no está abierto, pero por lo menos está allí. ¿Ok? Eso es importante, sin caer en la desesperación, porque la desesperación, cuando se apropia de una persona, exige menos. La desesperación haga que la gente llegue a creer que todo es predecible y lamentablemente que todo es más seguro, que es más seguro responder con desesperación. Entonces creo que la esperanza, junto con la imaginación, puede conducir al desarrollo de imágenes positivas del futuro. Y por lo tanto, con esto puede conducir a las personas a la creación de futuros alternativos, sobre todo cuando hay deterioro, cuando la vida se siente muy particularmente deteriorada. ¿Ok? Asumir una postura esperanzadora. ¿Ok? Sí, no sé si tiene sentido, Sebastián, ya me confirmarás. Respecto del curso que impartirán, ¿hay alguna estructura particular a la hora de elaborar un informe? Pregunto, ya que trabajo en colegio con adolescentes y creo que es necesaria una forma particular. Mira, yo lejos de... Mira, si es que alguien me pide un informe, mis informes son casi como antropológicos, o sea, hago una descripción de lo que está sucediendo o lo que ha sucedido entre la persona y yo y todo lo que ha resultado del encuentro y la conversación. No hago informes de tipo diagnósticos o informes que estén informados por test proyectivos o lo que fuera. Prefiero conversar con la institución, en este caso el colegio,
si es que es importante conversar con el colegio, sobre todo si es que el colegio está haciendo algo que está resultando útil para la persona o si el colegio podría hacer algo que pueda resultar siendo trascendente también para la persona. Pero en este sentido no tengo mucha experiencia de ese tipo de informes que son más protocolares o quizás tienen carácter diagnóstico o tienen carácter que esté informado por psicopatología o algo por el estilo. Los adolescentes hacen el trabajo mucho más sencillo que los adultos, ¿eh? Eso es algo que les puedo asegurar y les puedo afirmar así radicalmente. Con adolescentes se puede trabajar de manera mucho más sencilla y rápidamente capacitante que con los adultos. Siento que los adultos probablemente todavía andamos con muchos rodeos y con los adolescentes no. Los adolescentes están mucho más abiertos a la imaginación. Los adultos tenemos una capacidad de imaginar que está subdesarrollada, porque los adultos estamos buscando todo el tiempo certezas. Los adultos hemos sido educados, o todos los seres humanos hemos sido educados en la certeza, en que hay que tener una respuesta correcta y exacta para todo. Y eso lleva muchas veces a sentir frustración y todo lo demás. Entonces, la terapia con los adultos o con los adolescentes o con cualquier persona debería más bien ser una invitación a especular y a imaginar, sin certezas, sin respuestas exactas. Inicialmente a especular y a imaginar, porque repito, nuestras prácticas de imaginación son subdesarrolladas. ¿Ok? Rocío, tienes la manito levantada. Cuéntanos, Rocío. Hola. Hola. Bueno, yo trabajaba dentro del servicio de Mejor Niñez, que tiene que ver con Sename y en estos casos hay niños y adolescentes extremadamente vulnerados ya durante toda su vida. Y había una en particular que realmente no contaban con ninguna red familiar en este caso, que tenía riesgo de suicidio y con intentos. En este caso, ¿cómo trabajamos el tema de la esperanza? Además de, por ejemplo, intentamos trabajar sobre las cosas que él era bueno, intentando ver todas sus aptitudes positivas que tenía, pero desde esa perspectiva es un poco difícil trabajar eso. No sé si tiene algún consejo o una orientación. Sí, yo dudo de la cuestión de que una persona no tenga o no se encuentre apoyada por una red. O sea, porque vivimos en red. Todos y todas dependemos de alguien o de algo más para sobrevivir. Eso es indudable. Yo dependo de alguien o de algo para poder sobrevivir en este mundo. No estoy aislado. O sea, nadie aquí está aislado o aislada por más que quiera. O sea, por más que quiera, hay algo de lo que dependemos. Y si la persona probablemente todavía no lo ha descubierto, hay que llevarla y hay que acompañarla a imaginar qué sería eso que podría estar apoyando. Que no necesariamente tiene que ser la familia, no necesariamente tiene que ser un amigo o una amiga, puede ser una idea. Una, dos o tres ideas pueden convertirse inmediatamente en una red de apoyo. Sí, ahí estaba comentando a alguien que, bueno, que lo mismo, que Sename igual no es muy buena red de apoyo. Y yo no trabajo ahí, pero opino lo mismo, que no es algo que te mantenga constante, es algo que va a ir cambiando, que siempre hay rotaciones, entonces no tienen esta estabilidad que les permita trabajar en ellos mismos. Entonces yo creo que ese es un problema y difícil de abordar. Ya, pero a ver, no dejen de reconocer y hacerse cargo y hacerse responsables que esas personas sí tienen a alguien que puede ser ustedes, las que pueden estar facilitando un imaginario distinto, quienes pueden estar facilitando conversaciones diferentes y quienes pueden ayudar a que esa persona pueda idear el futuro desde una perspectiva totalmente distinta a la que está teniendo. O sea, no pueden hacer otra cosa. Ustedes no pueden hacerse cargo de otra cosa que no sea
lo que ocurre dentro de la conversación. De lo demás no pueden hacerse cargo, lamentablemente. Yo no me puedo hacer cargo de lo que vaya a suceder con una persona cuando vaya a su casa, cuando esté con su familia. No puedo hacerme cargo yo de lo que pase después, pero sí me puedo hacer cargo de lo que pasa en la conversación. Sí me puedo hacer cargo de fortalecer los recursos, saberes y experiencias que están siendo útiles para aumentar la posibilidad de que la persona pueda ver el contexto y la situación de una manera útil. De eso sí me puedo hacer cargo. Lamentablemente, de lo que ocurra con las instituciones y de lo que pase por ahí, quizás no puedan, pero si se ven limitados por eso, entonces es desesperanzador hacer un trabajo desde allí, ¿no? Pensando que siempre hay algo que está... no quiero decir que no, estamos siendo influenciados por el contexto, por el sistema, pero si pensamos que la única manera de que una persona pueda responder útilmente a una crisis o que la única manera de que una persona pueda salir adelante es cambiando el sistema, puede ser una idea muy limitante para el trabajo que vienen haciendo. Entonces, yo cuestionaría eso. Camila, gracias, Rocío. Gracias, gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente bien. Hola, con respecto a lo que les decía la compañera, yo igual he trabajado con personas que han tenido riesgo suicida y lo han intentado también, y trabajando con ellas como terapeuta, hemos llegado a la conclusión con la mayoría, son todos adultos, ninguno adolescente, que lo que buscan a través del suicidio es la paz, o sea, suicidio igual paz. Y se torna esperanzador la terapia a medida que el paciente va entendiendo que el suicidio, al ser sinónimo de paz, no es necesario buscarlo para encontrar la paz. O sea, no es necesario matarse para encontrar la paz, sino que tenemos otras alternativas. Sí. Y de esa forma también se torna esperanzador la terapia en sí, porque buscamos a través de ella otras alternativas de encontrar paz. Coincido Y contigo. ahí volvemos a lo que decían mis compañeras, que cuando no se encuentran redes de apoyo, por ejemplo, hay muchos adultos que están en situación de calle en donde no tienen red de apoyo o las rechazan todas. Con ellas trabajo esto de la esperanza a través del sinónimo de paz, o lo que buscan a través del suicidio, cuál es el final del suicidio, y la mayoría es paz o a ver, ¿cómo sería? Un mecanismo de defensa para no enfrentar problemas del día a día. Entonces buscamos otras alternativas para enfrentar ese tipo de problemas. Eso quería comentar. Acotar a mis compañeras que cuando no encuentren redes de apoyo, que la red de apoyo sea la propia esperanza a través de esto, de buscar el sinónimo del suicidio, qué significa para ellos el suicidio, qué buscan a través de ello. Eso. Sí, si es que lo que buscan es la paz, sería interesante encontrar maneras alternativas de conseguir esa paz, ¿no? En eso radica la potencia que puede tener el encuentro terapéutico y la potencia que puede tener la conversación, en que las personas puedan, a través de sus iniciativas de afrontamiento, reconocer que hay modos alternativos de encontrar la paz, como le ocurre a Andrea. Hay una manera para Andrea de encontrar la tranquilidad, que es acostándose en la cama del abuelo, recordando lo que el Claro. abuelo le aconsejaría, recordando lo que el abuelo le diría particularmente en una situación como esa. Ahora, todas las situaciones que llegan a consulta, todas y absolutamente todas, son únicas, singulares y tienen un contexto propio. No se puede protocolizar, no se puede estandarizar y no se puede pensar en un trabajo con algo como una persona promedio. No, no se puede. ¿Ok? Cada encuentro marca su propia singularidad. Yo no sé qué voy a hacer con una persona, sino hasta que la conozco y empiezo a conversar con ella. No puedo partir una conversación pensando que sé qué es lo que voy a hacer, que sé qué cosa es lo que voy a desarrollar con esa persona. Entonces, cuando uno descubre las iniciativas de afrontamiento, uno puede apoyar la recuperación y la construcción de recursos novedosos. Uno puede empezar a reconocer
o la persona puede empezar a reconocer que existen diferentes perspectivas o acciones relevantes a la idea del suicidio. La persona puede reconocer que hay escenarios para la propia acción, escenarios que pueden incorporar su propia creatividad y escenarios que pueden contribuir en el desarrollo de una mirada mucho más apreciativa de los aportes que pueda estar recibiendo o de los aportes que se da ella misma, que se da la persona misma. Las iniciativas de afrontamiento también empiezan a crear relaciones interpersonales de confianza y conectividad. Uno empieza a comprometerse con la coordinación con otras personas. Uno puede aceptar la diversidad de apoyo que puede recibir, la diversidad de ideas que puede empezar a reconocer y la diversidad de acciones que pueden ayudarle a afrontar esta situación y a flexibilizar también relaciones, realidades y valores. Uno puede aprender que puede gestionarse a sí mismo o a sí misma, que puede contribuir consigo misma, que hay recursos que puede aportarse y de que puede responder con capacidad a estas cuestiones. Las iniciativas de afrontamiento también permiten que la gente vaya haciendo un ajuste permanente de acuerdo con los resultados que vaya obteniendo. Si sé que aislarme, que es lo que generalmente hace la gente cuando está triste, ¿no? Porque una idea culturalmente aceptada y legitimada por todos y todas es que primero tienes que estar bien tú para estar bien con los demás. Y esa idea hace que la gente se aísle y crea que para volver a incorporarse en una realidad social tiene que estar bien y tiene que hacer ese trabajo solo o sola. Entonces, si esa idea no está resultando eficiente y no está generando resultados útiles, la gente va ajustando permanentemente esas acciones de acuerdo con los resultados. De manera que la conversación que indaga iniciativas de afrontamiento facilitan y permiten un aprendizaje continuo sobre cuáles son las mejores prácticas para poder afrontar una situación crítica, por cuáles son las prácticas que a mí me conducen hacia mejores resultados. También permiten crear un contexto adecuado. Si yo sé que conversar con mis hermanos me resulta útil, si yo sé que llamar a un amigo o una amiga y conversar con ellos antes de acostarme me da tranquilidad, me da calma, si yo sé que allí donde empiezo a tener una idea turbia, puedo coger el teléfono y llamar a alguien y eso me resulta adecuado, entonces es importante analizar todas esas situaciones, seleccionar qué acciones son más convenientes, empezar a priorizarlas, empezar a encontrar rumbos y empezar a apoyarse en los vínculos que ya existen o en los vínculos que pueden ser posibles, en los vínculos que todavía no existen, pero que están siendo ya imaginados. ¿Para qué? Para poder restituir las condiciones de seguridad y de confianza que son muy importantes en estos procesos y son muy importantes en estas situaciones. Las conversaciones de afrontamiento también facilitan que empiecen a surgir emociones con las que las personas puedan ser capaces de sostener el proceso y los terapeutas también, ¿no? La esperanza genera cierto tipo de emociones que a su vez generan la convicción de que es posible encontrar una solución, de que es posible encontrar solidaridad en un terapeuta o en un profesional de ayuda, de que es posible que nuestras ideas puedan ser respetadas y puedan ser valoradas. La posibilidad de que yo pueda sentir que empiezo a pertenecer a algo o que empiezo a pertenecer en una red de apoyo que empieza a constituirse inicialmente en la relación de ayuda que ustedes establecen, ¿ok? Con sus consultantes. Y la condición, esto es una de las cosas más importantes, empezar a crear condiciones que permitan el desarrollo de nuevas perspectivas, que las personas puedan hacer nuevos encuadres, que puedan generar nuevos significados, que puedan vincular posibles acciones a contextos específicos, que puedan ajustar el foco de acción, que puedan ajustar y puedan verse actuando de una manera determinada en un contexto determinado, de que puedan evaluar los resultados, de que puedan aprender y que puedan crear nuevas matrices generativas. Ok, y el manejo del tiempo también es importante, ¿no? Porque las crisis provocan confusión o turbulencia, la gente dice, ¿cuándo acabará esto? ¿Hasta cuándo me sentiré así?
¿Cuándo podré vivir de una manera distinta? ¿Cuándo podré sentirme diferente? Eso es muy importante, el manejo del tiempo, es decir, que la gente pueda conseguir ver las diferencias en el menor tiempo o a la brevedad posible. Y la gestión de diálogos productivos. El diálogo y la conversación siempre tiene que ser productiva, tiene que tener la capacidad de ser efectivo en la creación de algo. ¿Ya? La conversación y el diálogo tiene que recuperar siempre saberes, tiene que promover recursos, tiene que generar innovación. Es decir, tiene que producir novedad para que la gente sienta que pertenece a algo, que pertenece a alguien, que pertenece a un grupo, o que ciertas ideas le pertenecen y son ideas que van a ser efectivas. En situaciones de crisis o en situaciones donde hay riesgo o ideación suicida, las personas pueden reflexionar acerca de sí mismas. ¿Ok? Por más entristecida que pueda estar una persona, o de pronto, por más medicada o sedada que pueda encontrarse, es importante reconocer que los seres humanos estamos todo el tiempo atravesando procesos de transformación y que por lo tanto podemos reflexionar y pensar sobre nosotros mismos, del proceso que estamos viviendo y de los resultados. Ya, eso es lo que hace una diferencia. Cuando te aproximas a una persona pensando que se trata de una persona capaz de la reflexión, capaz de pensar de manera inteligente, la conversación va a marcar verdaderamente la diferencia. Y esto hará una diferencia en las acciones futuras que la persona decida crear, restableciendo algo que es muy importante, que es la relación que tiene la gente consigo misma como un sujeto agente de bienestar. ¿Ya? Que yo mismo pueda darme cuenta que soy capaz de poder ejercer mi capacidad de aprender y de crear nuevas situaciones y de pronto crear una vida distinta y de pronto crear novedad en mis relaciones, sobre todo esas relaciones que están resultando limitantes y están resultando conflictivas. Entonces, una conversación terapéutica debe de generar, uno, conexión, que la gente se sienta conectada con un contexto, que puede ser un contexto familiar, que puede ser un contexto social, que puede ser un contexto de ideas, que pueda ser un contexto que no necesariamente tenga que ser un contexto familiar, ¿ya? Porque muchas de las situaciones que están compartiéndome ustedes ahora es que este chico no tiene una red social de apoyo, este chico... Bueno, hay que permitir que este chico pueda conectar por lo menos con su propio conocimiento, que pueda conectar con sus saberes y cómo sus saberes pueden desenvolverse en un contexto inmediato. Una conversación terapéutica debe de generar innovación, que la gente pueda descubrir algo nuevo por hacer, que la gente pueda saber cómo coordinar sus acciones, cómo puede la gente crear escenarios de futuro que puedan ser esperanzadores y que puedan ser capacitantes. Por lo tanto, el papel del terapeuta, creo yo, desde mi punto de vista, el papel del terapeuta en este tipo de situaciones, aquí me salió una C en vez de una V, perdónenme, pero el papel del terapeuta en este tipo de situaciones debería ser facilitar procesos reflexivos. Perdón, me está saliendo un mensaje aquí de que mi cuenta ha entrado a otra sesión. ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Ah, ya, porque Sí. me pareció un mensaje como que alguien estaba usando mi cuenta. Ya, perdón. Entonces, les decía que el papel del terapeuta debe ser facilitar procesos reflexivos y de recuperación de los recursos, de los saberes y de las competencias de las personas. ¿Ok? De manera que construimos una terapia que está informada por 4 preguntas básicas. O sea, si hay 4 momentos, si hay 4 indagaciones que van a resultar convenientes para nosotros en este tipo de situaciones, estas 4 preguntas son: ¿qué espera esta persona de esta conversación? ¿Qué espera la persona que sea diferente como resultado de venir aquí a la terapia y conversar conmigo? ¿Qué le hará saber a esta persona que valió la pena invertir esta hora de tiempo conmigo? ¿Qué le haría saber a esta persona que conversar conmigo ha marcado una diferencia? ¿O qué espera esta persona que sea diferente como resultado de esta conversación? Eso me interesa mucho saber, porque si yo sé cuál es el camino que la persona quiere seguir, puedo ayudarle a la persona a construir y a crear ese camino.
La segunda pregunta es, ¿qué diferencia haría eso en este momento? Es decir, ¿quieres que yo te ayude a conseguir la paz? Por ejemplo, siguiendo el ejemplo que nos daba una compañera. Ok, ¿qué diferencia haría en este momento tener paz? Cuéntame qué estarías haciendo que sería diferente y que no has venido haciendo hasta ahora si lograras sentir paz. La paz y la tranquilidad, ¿qué diferencia marcaría en este momento en tu vida? Como confiamos en que la gente ya está haciendo algo para salir adelante, nos interesa indagar qué le está resultando a la persona útil en este momento. Es decir, ¿qué vienes haciendo ya para tener paz y para sentir la tranquilidad que necesitas para bla, 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 bla? ¿Qué estás haciendo ahora en este momento que te está resultando útil? Por ejemplo, Andrea decía que ir a la casa de su abuela le resultaba útil. Alison decía que le estaba resultando útil conversar con su hermana, reírse con ella, y que le estaba resultando útil ir en las tardes a los parques, básicamente un parque, y mirar a los niños jugar, porque ver niños le hacía nacer la esperanza de que podía ser mamá otra vez, porque había tenido un aborto involuntario sin saber que estaba embarazada y se culpaba mucho por eso. La gente siempre está desarrollando acciones útiles para salir adelante. Y, punto muy importante, ¿cuáles van a ser las primeras señales que nos harán saber que las cosas están mejorando para ti? Esas son las 4 preguntas que intentamos acompañar y resolver en una conversación terapéutica. ¿Ok? De ¿La puede manera... repetir, por favor? ¿Repetir qué? Perdón. Las preguntas, si las puede poner en pantalla. Eso. Sí, claro. De manera que la conversación terapéutica, la sesión terapéutica, debería de responder y debería crear una respuesta alternativa a esta pregunta. ¿Es el suicidio realmente la única manera de lograr tu objetivo? Esta es la pregunta con la que deberíamos de comprometer a las personas. Esta es la pregunta con la que deberíamos de comprometernos a conversar con la gente. De que la gente cuestione si es el suicidio la única manera de lograr su objetivo. ¿Ok? La gente que opta por el suicidio generalmente lo elige como una manera de resolver un problema. Ya cree que probablemente el suicidio es la solución. Y se instala la mentalidad SOS. El suicidio es la única solución. Sin embargo, es importante recordar que si está en consulta y en colaboración con nosotros en la terapia es porque la gente está deseando cambiar algo. Es porque algo está queriendo. Y es importante reconocer, es importante saber y es importante indagar seriamente y comprometidamente qué es lo que la persona está deseando cambiar. Si descubrimos qué es lo que la gente quiere cambiar o quiere lograr o está deseando, si descubrimos esto, vamos a poder empezar a mirar otras alternativas al suicidio que puedan otorgarle a la persona al menos una parte de lo que está deseando. Si podemos descubrir cuál es el deseo de la gente y qué está haciendo la gente para lograrlo, podemos empezar a mirar otras alternativas al suicidio. ¿Ok? Recuerden que los seres humanos somos seres con ventaja de supervivencia. La gran ventaja que tenemos los seres humanos frente a otros seres vivientes es que tenemos ventaja de supervivencia. Y la supervivencia es solo posible si nos basamos en gestionar la información y el conocimiento a través de una conversación que sea única y sofisticada, en el sentido de poder responder a la complejidad de la situación que merece y necesita y requiere a la persona. Lo que nos hace seres con ventaja de supervivencia es que podemos gestionar información y conocimiento. Y la gestión de la información precisa siempre de, 1, racionalidad, precisa siempre de emocionalidad y precisa de saber compartir y saber transmitir esa información. ¿Ok? De manera que una conversación debería ser un encuentro donde todo esto entra en contacto, así en zonas de contacto. La razón con las emociones, el compartir con el transmitir. Recordando lo que decía Fred Pollack. Fred Pollack es un sociólogo holandés que en los años 80 hizo un estudio para ver
qué hace que una cultura florezca y por otro lado, qué hace que una cultura se extinga, muera o se deteriore. Y Fred Pollack dice que el ascenso y la caída de las imágenes del futuro precede o acompaña el ascenso y la caída de las culturas. Y señala en esta investigación que se llama The Image of the Future, que mientras la imagen de una sociedad sea positiva y floreciente, la flor de la cultura está en plena floración. Sin embargo, una vez que la imagen comienza a decaer y pierde su vitalidad, la cultura no sobrevive por mucho tiempo. Yo creo que esto es también aplicable y puede ser pensado en términos personales. Muy bien, ahora sí. Clara, ¿tienes una duda? Clara, hola, ¿estás por ahí? Me has colocado en mensajería que tienes una duda. ¿Me escuchan? Escucho bastante bien. Hola, hola, un gusto. Bueno, lo estaba tratando de escribir porque me caigo a cada rato, pero aquí estoy. Tengo una duda, ¿cómo se puede trabajar? Bueno, me pasó a mí el año pasado, yo estaba haciendo mi práctica en psicología en un colegio con chicos de octavo, pero ¿qué pasa? Que cada vez que nos conectábamos con ellos, yo estaba a cargo de las clases de orientación, pero ellos no, los chicos de octavo era uno que otro que prendía su cámara, ¿ya? Y cuando llegó diciembre, el profesor me llama minutos antes de que este chico se había quitado la vida. El profesor se sentía muy mal, obviamente yo igual me sentía muy mal en el momento y justo ese día tocaba la foto de graduación y todo, y a los días era la licenciatura. Yo igual me sentía mal porque yo decía, ¿cómo no pude llegar con él con alguna palabra? Pero igual, como ellos no encendían la cámara, era súper difícil llegar con ellos cuando las cámaras están apagadas, cuando el único medio era un link. No sé si me escuchan. Sí. Sí, se te escucha. Ay, sí, no sé si se me escuchó lo que estaba comentando. Sí, yo te escuché. Ya, claro, y la pregunta que me quedó dando vuelta es cómo se trabaja en esos ámbitos cuando son virtuales. ¿Vale? Poder llegar a un niño o de esta manera y cuando se trabaja de esta manera online. No te entendí la pregunta porque se interrumpió y no te escuché. ¿Cómo se trabaja? No entendí tu pregunta. ¿Puedes repetirla? Claro. ¿Cómo se trabaja con esta forma online que es tan fría, con niños con esa edad y más como fue lo que fue la pandemia, por ejemplo, que los chicos no encendían la cámara? Bueno, porque básicamente toda la educación virtual no ha sido más que una respuesta a la emergencia sanitaria. Nada de la metodología y todo lo que se ha empezado a hacer en línea ha sido pedagógicamente un intento de desarrollar un aprendizaje virtual. Todo está mal en ese sentido, absolutamente mal. Miren aquí, miren, estamos 78 personas y solamente 6 personas tienen la cámara encendida. Claro, estamos en un seminario, entonces un seminario como el de hoy es básicamente para escuchar lo que tiene alguien para compartir, en este caso yo. Por lo tanto, digamos, no tengo pretensiones porque el formato así lo requiere, no hay pretensiones de establecer dinámicas. Pero si yo tengo a mi cargo una clase de un diplomado donde voy a verme frecuentemente con un grupo de personas, como docente tengo la responsabilidad de que por lo menos si es que alguien, en principio, condición encender la cámara, pero entiendo que a veces no se puede encender la cámara. Pero si tengo como limitación que la gente no prenda la cámara, por lo menos debería hacerme cargo de facilitar que la gente interactúe. Es decir, de que Clara pueda conocer quién es Lorena y pueda conocer quién es Saúl y pueda conocer quién es Miriam y puedan tener oportunidad de conversar.
y de que si bien Clara no se está relacionando conmigo porque tiene la cámara apagada, por lo menos Clara pueda conversar con Miriam, con Lorena y con Saúl, y que Saúl, Lorena y Miriam tengan la oportunidad de que si algo está pasando con Clara, lo puedan reconocer y pueda yo tener la oportunidad después de que una de estas personas me cuente a mí qué puede estar pasando con Clara. O sea, eso es importante pensar en las dinámicas que estamos desarrollando en la educación en línea. Yo creo que está todo absolutamente mal. Se está haciendo educación virtual no porque haya un interés de formar y de educar virtualmente, sino simplemente porque no podemos encontrarnos presencialmente. Y eso está mal. Eso debería ser una invitación a reflexionar sobre cómo estamos haciendo las cosas. Yo soy docente en línea desde hace 15 años y mi trabajo, si es que ustedes entran al curso que vamos a tener más adelante, van a notar que la metodología y la pedagogía de trabajo está pensada para ser desarrollada en línea. No está pensada en, lo tenemos que hacer en línea porque no nos podemos ver en persona. No, está pensada para que los objetivos de aprendizaje y para que aprender a hacer terapia se desarrolle en línea. Claro, habrá gente que lo aproveche más que otra, habrá gente que no, bueno, eso es responsabilidad de cada uno en este contexto porque somos personas adultas, pero en la escuela sí es importante hacer esa reflexión. Estamos creando escuelas verdaderamente amistosas, estamos creando escuelas donde verdaderamente estemos invitando a los chicos a conversar, a saber cada uno del otro. A veces me toca a mí enseñar y dar clase y me toca, por ejemplo, qué sé yo, son 10 módulos y yo tengo a mi cargo el módulo 7, es decir, ya el diplomado, la maestría está bien avanzada. Y hacemos una práctica y les pregunto qué han descubierto y mucha gente dice, wow, es la primera vez que converso con un compañero. ¿Cómo? O sea, llevas 7 meses de maestría, 7 meses de diplomado y nunca has conversado con nadie. No, nunca hemos tenido la oportunidad de compartir entre nosotros. Si yo hubiese conversado con mi compañera el primer mes, hubiese sabido que también trabaja en una escuela y la cantidad de recursos y experiencias que pudiésemos haber compartido. Entonces, imagínense si eso pasa a nivel superior, lo que debe pasar en las escuelas, ¿no? En niveles inferiores donde los niños no tienen posibilidad de hablar. Tienen que aprender calladitos, quietecitos y sin legitimar su voz. Entonces, por ahí va la cuestión, creo. No sé si aporté lo suficiente, Clara, pero eso es lo que pienso. Muchas gracias, sí, porque yo quedé con un vacío porque esto fue en diciembre y yo solamente estaba de pasada porque estaba haciendo mi práctica. Y claro, el profesor estaba muy afectado, pero por lo que también leía el chat, y como dijo usted también, el seguimiento, las llamadas, el trabajo en equipo, yo creo que eso también hace, a pesar de que la cámara no se ve porque no se ve al chico, porque uno lo presencial, uno a veces ve a través del rostro que algo puede estar pasando. Pero como eran clases online y no encendían su cámara, claro, este chico no sé desde cuándo estaría con problemas. Pero bueno, era para compartir un poco lo que me pasó y también, como bien dice usted, cómo se puede resolver. Muchas gracias. Gracias también. Fernanda, la esperanza es posible, decía anteriormente, a través de la imaginación. La mejor manera de fomentar y abrir la esperanza es a través del pensamiento y de la reflexión crítica, ¿no? Alguna persona, me acuerdo que era psicólogo y todas sus respuestas eran no sé, no sé. Me decía que estaba a punto, que ya me estaba buscando porque la esposa se había preocupado, porque ya no encontraba razones para vivir. Y a mis preguntas, él respondía con no sé, no sé. En algún momento cuestioné la utilidad de responder con un no sé. Le dije, oye, si continuaras respondiendo a mis preguntas con un no sé, ¿estarías considerando que este intercambio entre tú y yo está resultando útil? Si yo continuara aceptando y tú también continuaras aceptando un no sé como respuesta, ¿estaríamos generando algo útil para ti ahora mismo en este momento? Es una pregunta inteligente, por lo tanto va a exigir una respuesta inteligente y la respuesta fue no. Ok, te vuelvo a hacer la misma pregunta y me encantaría que reflexionaras un poco sobre la pregunta. La pregunta es, ¿qué estarías haciendo esta noche entonces si te animaras a hacer algo diferente al irte a acostar con tu esposa?
Y la persona se tomó la pregunta con un poco más de calma, con un poco más de reflexión y finalmente compartió una respuesta. Me dijo, me iría a acostar temprano. Ok, ¿qué diferencia haría eso? Le pregunté y me dijo, iría a la cama y haría que mi esposa sienta que yo estoy entrando a la cama. Ok, ¿cómo harías eso? Haría ruido, me dijo, ¿no? Haría ruido, me acostaría en la cama para que ella sienta el peso de mi cuerpo y la tocaría, para que ella sepa que estoy ahí. Ok, ¿qué diferencia haría eso? Es probable que ella voltee y me abrace. Ok, ¿y qué diferencia haría eso? No sé, sentiría que me acompaña porque estoy evitando ir a la cama temprano porque tengo miedo que mi esposa intente buscarme sexualmente y yo no esté apto para eso. Ok, entonces, ¿qué podría ser más importante que iniciar un encuentro sexual en este momento que no puedes hacerlo? Y él decía, cariño nada más, ¿no? Conversar, hablar y tocarnos, porque no nos tocamos hace mucho, por lo menos la mano. Ahí hay esperanza, ahí hay una búsqueda de esperanza, es decir, allí hay posibilidad de situar a la persona en un contexto totalmente distinto al contexto que está viviendo y desarrollando ahora mismo. O sea, la esperanza es una puerta y nos acercamos a esa puerta a través de la imaginación. ¿Qué pasaría si? Es una pregunta muy importante. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si te sintieras hoy el mejor papá del mundo? ¿Qué harías distinto? ¿Qué pasaría si esta noche decides hacer algo diferente con tu familia? ¿Qué pasaría si hoy, en lugar de irte a acostar a la medianoche, te metes a la cama y te acuestas con tu esposa y compartes ese rato con ella? ¿Qué pasaría si? Es una pregunta muy importante para abrir esperanza y para abrirnos hacia el futuro. ¿Qué pasaría si? Muchas gracias, quedó respondida la pregunta. Ok. Ok. ¿Tienes una pregunta, Estefanía? Sí, perdón, se me había tildado la pantalla. Dependiendo de lo que estaba escuchando, justo decía una chica, no alcancé a leer el nombre, cómo abordar este tema en la escuela, cómo nos damos cuenta, y me puse a recordar cuando yo iba a la escuela, y que la persona, o sea, que intenta o piensa, por ahí no es siempre la que lo está mostrando. Recordé una persona que yo conocí y yo soy de las que digo siempre algo que yo veía y decía, para mí parecía que tenía problemas, pero a vista de todo el mundo era una persona que no lo aparentaba, que no tenía problemas en su casa, en su relación, no en su trabajo. Entonces es como que recordé que se terminó suicidando, entonces a veces no lo vemos. Sí, ahora, escuchándote, acabo de recordar algo que es Y muy justo, importante ya. Escuchando a Estefanía, acabo de recordar algo que es importante, por lo menos en mi experiencia. No conozco ninguna persona que haya intentado el suicidio o que lo haya llevado a cabo, afortunadamente sin éxito, que no haya dicho que está pensando en el suicidio como una solución y una alternativa. Por lo menos todas las personas lo han afirmado. Lamentablemente no han sido tomadas en serio. Lamentablemente la afirmación y lo que han compartido no ha sido situado como algo importante. En el curso vamos a analizar la situación de, no recuerdo el nombre de este chico, que
que había tenido una situación bien complicada y había estado afirmando a su familia constantemente. Lo que pasa es que es un chico que es deportista, que es muy inteligente, que es un chico destacado, y que realmente la imagen que tienen en su familia de él es que es un chico muy rebelde, muy fortalecido, y él dijo a la familia: si no me ayudan y me dejan solo, prefiero morir y prefiero matarme. Y la familia decía: oye, deja de hablar estupideces, que te vas a matar, te vas. De verdad les digo, si me dejan solo, como me estoy sintiendo, y si me dejan solo como me están dejando, yo prefiero morir a ir a la cárcel y a enfrentarme a esta situación complicada. Entonces, claro, hizo lo que dijo que iba a hacer. Y mucha gente, por lo general, lo está expresando. Recuerden este dato con el que hemos iniciado el seminario. Recuerden este dato, ¿eh? Antes de que la gente se suicide, han tenido contacto reciente con una agencia de ayuda. 2/3 de lo que contactan con su médico de cabecera han recibido medicación, y aproximadamente la mitad utilizó el medicamento para envenenarse. ¿Ok? Es muy importante que reconozcan eso, como punto de partida por lo menos. Gracias, Estefanía, por recordarlo. No, de nada. Bueno, iba justo a mi caso, decir, cómo lo abordamos en la escuela, y se me vino terapia de grupo. Obviamente en la escuela no, pero ofreciendo un espacio, unos 15 minutos, ya que uno virtualmente se aleja o se encierra, creo que como opción es muy optimista ofrecerle a los alumnos ese espacio para que puedan comentar quien quiera, porque en mi situación con los adolescentes ha sido que el que menos interesado está es el que más necesita desahogarse. Entonces, este tema complicado, y hoy en día con la facilidad que tiene uno con la tecnología de destruirse, creo que estaría bueno ofrecer el lado positivo de eso. Como dijo usted, está en contra, bueno, yo también creo que el contacto con las personas para mí es muy importante, porque no solo ayudamos a que analicen todo un proceso, sino que también, en mi caso, transmito o intento como transmitir una emoción, una sensación de te comprendo, de empatía, y de desetiquetar, creo que es la palabra, porque, bueno, como vuelvo a decir, ¿no? No todas las personas que piensan en suicidarse tienen la misma problemática, y hay personas que buscan ayuda apenas lo piensan, apenas dicen, si me dejas me mato, pero hay personas que acumulan crisis o dolores y situaciones una tras otra, que para cuando se dan cuenta ya terminan como teniendo la soga al cuello, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé cómo preguntarlo o cómo darme a entender, creo que ya me fui, pero bueno, creo que básicamente es eso, ¿no? Como acercarnos al grupo de personas, y darle una importancia que realmente se merece este tema, porque usted, como dijo, tiene la suerte de haber conocido personas que pidieron ayuda en su momento, pero en mi experiencia me tocó conocer amigos que no pidieron ayuda. Entonces creo que el saber entender, creo que lo que no se dice también es importante en estas personas. Ok, gracias. Bueno, estoy recomendando, me preguntan de dónde, digamos, esta información, ahí se los he colocado en el chat. Y hay un libro bien interesante también,
en español, se llama La depresión es contagiosa. Es un buen libro que aborda un poco estos temas, estos datos clínicos de la experiencia clínica. El autor es Michael Japko. Es un buen libro, honestamente lo recomendaría muchísimo. Ay, perdón, ese lo estaba... Ok. Tienes la mano levantada, Agar Leal, y con esto ya, con tu participación, cerramos esta parte. Hola, ¿sí? ¿Me escucho Hola. bien? Te escuchas bastante bien. Ya. Actualmente estoy haciendo psicoterapia. Yo estoy con un paciente que ha tenido ideación suicida, pero sin intentos. Em, con él he estado trabajando ya por algunos meses y actualmente, bueno, él es estudiante de Derecho, de la carrera de Derecho, pero él congeló su estudio a raíz de esta depresión y ideación suicida y bueno, un montón de problemas más que tiene también. Em, el tema es que su familia él no siente mucho apoyo por parte de su familia. Él se siente muy solo con respecto a ello. Y pese a que lo pueden apoyar económicamente, él lo que necesita, siempre me dice que necesita el apoyo emocional. Entonces, la última sesión hablamos y me decía, porque estábamos hablando acerca de la esperanza, me decía, eh, me pregunto si la esperanza es buena en algunos casos eh, o es mala en otros casos. Me decía así. Y me contaba este cuento de la caja de Pandora. No sé si lo conoce, que es como los males que son difundidos en el mundo, y el último es la esperanza que no sale de esta caja. Entonces hablábamos acerca de eso porque él no sabe si seguir esperando este apoyo de su mamá o qué hacer, o quizás pasar página. Ok. Mm, Mira, es importante no dejar a las personas en situación o en idea de desamparo y de que lo bueno que les pueda suceder tiene que venir del resto. Si es que alguien señala, como por ejemplo que no, por acá veía en el chat, ¿no? ¿Cómo puede lograr que su mamá haga eso? Es importante incorporar a las personas ausentes también en la conversación. Es importante trabajar de manera local, indagando el contexto y mirando la situación de manera sistémica. Es decir, y si tu mamá estuviera aquí, ¿qué sospechas que diría tu mamá que le gustaría ver en ti para de pronto animarse a apoyarte un poquito como lo estás necesitando? Si le preguntáramos a tu mamá, ¿qué tendrías tú que hacer distinto para que tu mensaje de ayuda llegue oportunamente a ella? ¿Qué sospechas que tu mamá estaría respondiéndome? Oye, si mm, supieras que tu mamá te va a ayudar, ¿qué andarías haciendo por ella o con ella que no estás haciendo ahora? Oye, ¿cómo mm, podrías ayudar a que tu mamá sea más compasiva contigo de pronto? Imaginemos que ella está aquí sentada conmigo y yo le preguntara, señora, ¿qué necesita para ser más compasiva con su hijo? ¿Qué sospechas que tu mamá estaría respondiéndome? ¿Ok? Esa es una sí, manera de incluir la red de apoyo y es una manera de incorporar de manera crítica, participativa y responsable a la persona que tenemos en consulta y no dejarla en posición de... Yo coordiné la tutoría en una universidad durante un tiempo y le preguntaba a los tutores, ¿y qué tal la conversación? No, con el chico hemos llegado a la conclusión de que para que esté mejor tendría que abandonar a su familia e irse a vivir solo. O sea, ¿cómo pueden acompañar una conversación que como fundamento tenga para un chico de 16 años
que para estar mejor tiene que irse de su casa. ¿Y quién lo va a mantener? ¿Y dónde va a vivir? O sea, qué inoportuno ese tipo de razonamiento donde realmente le creemos a la gente que no puede hacer nada por su situación. O sea, la dejamos en una situación de desamparo y de esperanza pasiva. Y la esperanza siempre tiene que ser activa. Cualquier conversación sobre la esperanza tiene que ser siempre activa, es decir, tiene que ayudar a las personas a imaginar cuál es su lugar para que sucedan y pasen las cosas, y cuál es su lugar para provocar que otras personas actúen de manera distinta a cómo están actuando en ese momento. Claro, O sea, eso les decía yo, que finalmente es una interacción, es un ir y venir, sí, claro. o sea, hay que partir de la idea de que los papás, hasta que no se demuestre lo contrario, quieren lo mejor para sus hijos. O sea, ¿qué papá no quiere lo mejor para sus hijos? Todos. Lamentablemente a veces no encontramos la manera de poder ayudar, pero hay que partir por el supuesto de que los papás siempre quieren lo mejor, hasta que se compruebe lo contrario. Si se comprueba lo contrario, pues tenemos que tomar algunas medidas, incluso podrían tomar medidas legales o lo que fuera. Ahora, me preguntan también cómo se aborda un adolescente, no sé cómo se abordaría un adolescente de 18 años con las características que está señalando. Lo único que puedo afirmar aquí en este sentido es que la mejor manera de abordar un proyecto terapéutico, por lo menos yo estoy hablándoles desde un enfoque, yo les estoy hablando desde las ideas que informan mi práctica, y mi práctica está básicamente enfocada en soluciones. La terapia que desarrollo y practico se llama terapia breve centrada en soluciones, y sobre terapia breve centrada en soluciones es el taller que vamos a tener pronto. Entonces, todo lo que estoy compartiendo, lo estoy compartiendo informado por todas esas ideas. Y la idea que me señala a mí cómo puedo abordar cualquier situación es preguntándole a la persona qué espera que ocurra como resultado de la conversación. No puedo partir un proyecto terapéutico sin saber qué desea y qué espera la persona que ocurra como resultado de la conversación para dirigir la conversación hacia eso. Esa es la manera de abordar esta y cualquier otra situación. No podemos empezar, no podemos planear unas vacaciones si no sabemos cuál es el destino. O sea, si yo me quiero ir de vacaciones, lo primero que tengo que definir es a dónde. Porque no es lo mismo ir a Chile ahora mismo que ir a Australia o que no es lo mismo ir a Punta Arenas que ir al Caribe. O sea, son dos situaciones distintas. Si yo sé que tú quieres ir a Punta Arenas, bueno, te ayudaré a considerar lo más oportuno para ir a Punta Arenas, ¿no? Si quieres ir al Caribe, te ayudaré a considerar lo más oportuno para que tus vacaciones y tu viaje al Caribe sea exitoso. Pero no podemos abordar ningún proyecto terapéutico con adolescentes, con niños, con adultos, sea que estén tomando medicamentos, sea lo que sea, si primero no nos interesamos por saber qué quieren, qué desean que sea diferente, y poniendo ese deseo en primer lugar para orientar y dirigir la conversación. No somos nosotros los terapeutas los que vamos a crear la agenda para el adolescente, es el adolescente el que tiene que definir la agenda para nosotros ir por detrás ayudándole a lograr lo que necesita y desea. Y ya. Muchas gracias igual por responder, me quedó muy claro. Y una No, última cosa, quería, si es que podías volver un poco sobre una diapositiva, cuando hablabas sobre construir novedad, no me quedó muy claro si podría dar un ejemplo o algo así. Ok, hay dos maneras de construir novedad, Agar. La primera es imaginando algo que todavía no sucede o no tienes. Eso es una novedad. Para mí una novedad sería llegar al trabajo y de repente sentirme bien, que es algo que no he sentido todo el año. Eso puede ser una novedad. Entonces yo tengo que acompañar a la gente a imaginar cómo sería esa situación novedosa. Por un lado, la novedad puede relacionarse con lo que todavía no está, con lo que no existe. Pero generalmente, por lo menos en estas situaciones, la novedad tiene que ver con lo que se conserva. ¿Cómo explico esto? Humberto Maturana, a quien ustedes deben de conocer mejor que yo probablemente porque es compatriota suyo, Humberto Maturana dice que la pregunta fundamental cuando quieres iniciar una transformación es la pregunta ¿qué deseo conservar? No hay transformación sin conservación. Es decir, si tú me dices que quieres ser una buena mamá,
Yo para ayudarte a transformar en una buena mamá, primero tengo que reconocer lo que quieres conservar, que ya estás haciendo como una buena mamá. De repente no has conversado de esto nunca con nadie, o nadie se interesó nunca por apreciar la manera única que tienes de ser una buena mamá. Ahí hay novedad. Ahí hay novedad. Cuando tú descubres que sí, estás siendo una buena mamá porque das alimento, das protección, das compañía, bla, 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 estás descubriendo algo que ya tienes, que ya haces, pero que es novedoso. Novedoso en el sentido de cómo estás interactuando con esa información con tu terapeuta o con la persona que está indagando en esto. Eso es construir un recurso novedoso. Cuando Andrea me dice, ir donde mi abuelo y dormir en su cama me permite reflexionar, pensar en lo que mi abuelo me diría, y eso me fortalece, allí hay un recurso novedoso. Es decir, hay algo que si no hubiese expresado eso conmigo, no significaría absolutamente nada. ¿Tiene sentido? Sí, es como reconocer o redescubrirse a sí mismo. Y legitimar, que es muy importante. Sí. Legitimar tu sentido de agencia. Es decir, legitimar tu capacidad de poder con algo o con alguien. ¿Tiene sentido? Sí, mucho. ¿Sí? Ah, ok. Ya. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, gracias a todos y todas quienes nos han acompañado el día de hoy por ser tan amables con su participación, con sus preguntas y con su presencia, y agradezco muy especialmente a las personas que han permitido que pueda mirarle a los ojos, que pueda ver sus gestos y que pueda tener algo de retroalimentación para saber si lo que digo tiene sentido o no, porque es difícil ir en el camino de ver pantallitas y cuadraditos negros y no saber cómo la gente está respondiendo. Para hacer terapia es necesario mirar al rostro, para hacer terapia y para poder conversar es necesario ver cómo vamos coordinando afectos, lenguaje, y les agradezco mucho a quienes se animaron a encender la pantallita, la cámara. Muchas gracias, profesor, por la charla y la manera de abordar el tema. Es bastante interesante. Y gracias a todos por la participación. Damos inicio al concurso, ¿les parece? Perfecto. Vi caritas que hicieron sí, sí, sí. Perfecto. Entonces vamos a compartir pantalla. Ustedes me indican, por favor, si ven allí como una app de sorteos. Sí se ve. Sí se ve. Muchísimas gracias. Entonces, miren, hay un total de 362 personas inscritas en el webinar, en el seminario, y en este momento nos encontramos 70 personas en la sala, sin contar al docente y a mí. Y por lo tanto, pues, las personas que no están, pues no pueden optar por el curso gratuito. Los que están acá, pues sí. Vamos a comenzar. Aquí se hace una cuenta regresiva y de allí nos va a salir un ganador. Y el ganador es Salvador Muñoz. Tenemos que verificar que Salvador se encuentra en la sala, tiene que decir alguna cosa, acá estoy, algo así, para poder ganarse su premio. Pero viendo acá en el buscador, Salvador no se encuentra en la sala. Vamos a dar una oportunidad. Salvador, ¿estás por ahí? No está. Así que seguimos acá con los suplentes. Constanza Soto. Constanza. No está Constanza. No está Constanza Soto, hay otra Constanza. Sí, aquí estoy, sí. Constanza, ¿quién? De Soto, No, soy ¿sí? yo. Constanza Soto. Sí. Perfecto, entonces felicidades, Sí, Constanza. Lamentablemente la otra Constanza también está, Yay, pero gracias. ya se ganó el premio Constanza Soto. Muchas felicidades, Constanza. Voy a dejar de compartir pantalla. Te pido por favor, Constanza, me escribas tu correo electrónico y tu número de teléfono acá al chat de Zoom por privado para poder comunicarnos contigo a la brevedad posible. Felicidades, de verdad, muchísimas gracias a todos. Desde ADIPA estamos muy felices de que estén por acá, de que hayan disfrutado de su seminario, y los invitamos a los próximos seminarios que están planificados. Los pueden ubicar en www.adipa.cl/seminarios.
De esa forma ustedes pueden disfrutar de los próximos seminarios que son gratuitos y también pueden ingresar a la misma página para poder ver los que ya pasaron y así pueden disfrutar de todas estas temáticas relacionadas con la psicología. Muchísimas gracias a todos, que descansen, feliz noche. Gracias.